La radio, en la era de la información y la tecnología, pleno siglo XXI, sigue siendo el medio de comunicación por excelencia porque el 49% de la población mundial aún no tiene acceso a Internet. Las primeras transmisiones que ocurrieron aquí, en la ciudad de Buenos Aires, ocurrieron desde un barco alemán, el Capitán Ortegal, del que salieron los mensajes iniciales captados por una estación experimental instalada en La Boca. Esto ocurrió en junio de 1904, en que se comenzó a transmitir desde 4 kilómetros de la costa y se dejó de escuchar cuando el barco se encontraba a 100 kilómetros de distancia. 2 años después de esto, una compañía británica instaló una planta transmisora en Bernal, y fue desde esta compañía, que había sido fundada por Guillermo Marconi, el inventor de la radio, que se realizó la primera telecomunicación inalámbrica sudamericana con Canadá y Europa. Marconi era un italiano que en el año 1897 había realizado la primera transmisión de radio en el mundo desde una finca cerca de Bolonia. Como el gobierno italiano no demostró interés en su invento, viajó a Inglaterra a comienzos del siglo XX y fundó una compañía desde la que envió la primera comunicación inalámbrica a través de mar abierto. Luego de recibir el Premio Nobel de Física en 1909, su empresa jugó un papel importante en los rescates marítimos y en especial en el de los 2 naufragios más nombrados, el Titanic en 1912 y el Lusitania, hundido sin previo aviso por un submarino alemán en 1915 durante la Primera Guerra Mundial. Pero lo que marcó el nacimiento de la radiofonía argentina fue en realidad la emisión de la noche del 27 de agosto de 1920, hecha por un grupo de aficionados, 4 jóvenes médicos, que lograron transmitir la ópera Parsifal desde el Teatro Coliseo a un reducido número de oyentes que poseían los receptores a galena. Fueron conocidos popularmente a partir de entonces como los locos de la azotea, porque se los veía con frecuencia sobre los techos tratando de mejorar la sensibilidad de sus equipos. Por este motivo, el año pasado, 2020, se celebró el centenario de la radiofonía nacional. Argentina, de fin del siglo XIX, se había convertido en el principal exportador de cereales y carnes del mundo. Como país resueltamente ganadero, no ha de extrañar saber que se establecieron tambos urbanos. El primero en la calle Irigoyen, cerca de Plaza de Mayo, y proveía leche fresca a toda hora. Como de esta manera se combatía el fraude de agregarle agua, aumentó la confianza de la gente y creció el consumo en los habitantes de grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario o Córdoba. Aparecieron también los tambos ambulantes que llevaban el animal en pie frente a la casa de sus clientes, obteniéndose así la leche recién ordeñada. En el resto de las provincias el consumo de leche era menor, pero en Corrientes, por ejemplo, hubo un tiempo en que acompañaba las comidas en lugar del agua, pasando de mano en mano una jarra hasta vaciarla, en tanto que en Tucumán se destaca la primera elaboración de queso, el tafí. En el año 1899, en Florida y Tucumán, a una cuadra de la Radio Nacional, se abría la primera lechería, La Martona, que en un comienzo invitaba a tomar un vaso de leche gratis para atraer a los clientes. El ingreso al mercado internacional como país agrícola-ganadero trajo, junto a la llegada de inmigrantes y la concentración urbana en Buenos Aires, el desarrollo de los sectores medios. Esto operó cambios políticos que, bajo la ley Sáenz Peña, permitió el ascenso al poder del radicalismo, quedando inaugurada así
la democracia en el año 1916. Más adelante, luego de la crisis de Wall Street en 1929, el proceso democrático se interrumpió aquí en Argentina en 1930 y se volvió a un orden conservador y autoritario. Y en lo económico se inició una etapa de industrialización obligada a raíz de la necesidad de productos que ya no se podrían importar. Fueron años de migraciones internas, especialmente desde las provincias del norte hacia Buenos Aires, que concentró con el tiempo más del 70% de la población urbana en su cordón industrial, y se volvió la zona demográfica más importante del país, pero los desplazamientos fueron también hacia Rosario y Córdoba. Como se amplió la composición social a raíz de las nuevas industrias, hubo demandas de información y entretenimiento que favorecieron el rápido éxito de la radio, el nuevo medio masivo de comunicación. La radio consolidó su etapa de madurez a lo largo de la década del 30. Debió enfrentar al principio a la prensa escrita, que la consideraba una amenaza porque ponía a la radio en un lugar de privilegio en la participación de la inversión publicitaria, ya que se había adoptado el modelo radial norteamericano que basaba su financiamiento en la venta de publicidad. A pesar de la fuerte tensión que creció entre la injerencia cultural norteamericana frente a la influencia cultural europea, que ya era tradicional en nuestra sociedad, la actividad radial reprodujo la experiencia estadounidense, como ya dijéramos, basándose en esas redes privadas financiadas por la venta de espacios, y fue desde su comienzo un foco de gran interés para las grandes corporaciones norteamericanas que estaban instaladas ya en la Argentina. La radio es un medio de comunicación muy especial porque es democrática, ya que cualquier persona accede a la información con un bajo coste porque la adquisición del aparato no implica un gasto importante y la información es inmediata.